¿Por qué vivimos? ¿Para qué? ¿De dónde venimos y a dónde vamos? ¿Cómo hemos de vivir esta vida que nos ha tocado? Todas estas preguntas que nos podemos hacer todos en algún momento de la vida pueden generar mucha angustia. Las preguntas en sí y las respuestas o falta de respuestas. Y es lo que llamamos la angustia existencial, que es una experiencia que hay momentos de la vida que llega, te abruma, no sabes muy bien qué hacer con ello, es una angustia que no sabes muy bien dónde colocarla o cómo responder ante ella. Angustia existencial. ¿Te suena? Esta es la segunda parte del vídeo que tienes de la semana pasada, en el que te hablo de los 4 inmutables o los 4 conflictos con los que nos tenemos que enfrentar los humanos simplemente por el hecho de estar vivos, y hoy te voy a explicar los 2 que nos quedaron pendientes. Explicar o recordar que están ahí y hablar un poquito sobre ellos y enfrentarnos a ellos, por lo tanto. Bien. El otro día hablamos sobre 2 inmutables, la muerte y la libertad. Si no lo viste, te animo a que lo veas ahora o después de ver este vídeo para ver todo completo, el tema de la angustia existencial y para entender cosas que voy a decir hoy. Bien, pues relacionado con la libertad y por supuesto con la finitud de la vida, en esta tierra por lo menos, está el sinsentido de la vida. O, visto de una forma más positiva, el sentido de la vida. Y la responsabilidad de que cada uno de nosotros le demos un sentido a nuestra vida. Y esto, pues me llega a muchas personas que les genera mucho conflicto. Personas, por ejemplo, pues no lo sé, que el sentido de la vida es vivir una vida como sencilla, disfrutando los pequeños placeres, respetando los ritmos del cuerpo y de la naturaleza, pero están en un trabajo de sol a sol, con un ritmo trepidante, y entonces entran en conflicto de, a ver, para mí el sentido de la vida es este, pero me dedico a esto, ¿qué hago con ello? Pero a la vez, este trabajo, este tipo de trabajo me da un dinero, digamos, ¿no?, para sostener lo otro, en fin, que se crea bastante conflicto y angustia en este tema. Llega un momento de la vida en el que nos topamos sí o sí con esta responsabilidad, para mí, ¿qué es la vida? ¿Qué significa? ¿Qué sentido tiene? ¿Qué significado le voy dando a lo que vivo, a mi profesión, a la familia, a mis valores? Porque muchas veces esto nos viene dado, lo hemos visto en nuestra cultura, en nuestra familia, y a veces es más fácil decir, bueno, el sentido de la vida es lo que me han contado. Pero no siempre nos sirve. Y muchas crisis vienen por esto, por decir, es que mi vida no tiene sentido, no tengo un propósito, mi trabajo no me motiva, quiero formar una familia o no formarla, cada uno con lo suyo, ¿no? Y entonces hay un proceso en el que hay que parar y reflexionar. Y por esto es importante, quiero hablar de ello hoy, porque si no paro y lo hago, este trabajo de resignificación, muchas veces se queda ahí como una angustia flotante, que no sé muy bien qué me pasa, que me quita el sueño, que me da taquicardias, que estoy incómodo en distintos entornos, en mi trabajo, con mi pareja, y no me doy cuenta que viene de ahí, de que no estoy dándole un sentido a mi vida, que ahora está muy de moda, pero también hay un punto de exigencia en, no, tienes que tener clarísimo el propósito de tu vida, y pareciera que tiene que ser un gran propósito, tipo salvar a la humanidad o tener un trabajo que ayude a los demás, y eso no siempre se puede. Entonces tiene que ser un propósito que sea coherente y congruente con tu vida y los cambios que puedas ejecutar en ella, ¿no? Muchos de los miembros de Como en Casa, y yo misma, van viendo que al final el sentido de su vida es simplemente ser más conscientes, conocerse mejor, ir viendo cuáles son sus valores, cómo flexibilizarlos, y ese es un sentido muy, muy valioso, ¿no? Ser más consciente, simplemente. Es decir, no tiene por qué estar reflejado exactamente en tu trabajo, en tu profesión, o en lo que haces o dejas de hacer en tu tiempo libre, que también, pero cuidado con el Ikigai, por ejemplo, oriental, occidentalizarlo y exigirnos lo que no es.
Entonces hay un duelo porque esto, como os decía, relacionado con la libertad, tú tienes la libertad condicionada, como hablábamos en el vídeo anterior, pero la libertad al fin y al cabo de decidir cómo quieres ir llevando tu vida y qué significado tienen para ti ciertas cosas, ¿no? Experiencias, qué significado les quiero dar. Y, y bueno, no hay un objetivo universal, cada uno tiene que crear el suyo. Veía hace poco una película de estas futuristas en el que se recrea una sociedad en un mundo paralelo en el que hay como unos jefes en la comunidad que van decidiendo, según los talentos de cada niño, les van conociendo y evaluando y van decidiendo qué profesión van a tener. Eso por un lado es falta de libertad, pero por otro también calma mucho porque es como, a mí me ha tocado ser esto, yo he venido a hacer esto y yo no tengo que decidir nada, yo no elijo, yo ejecuto lo que me dicen. Y hay gente que prefiere esa vía, pues mi familia son todos abogados, qué liberación, que yo voy aquí, trabajo en el despacho de mi padre y qué gusto no tener que decidir en el abismo de otros caminos que hay. Y hay otras personas que son les angustia y sienten que están ahí acorralados en el legado familiar y necesitan buscar su propio camino. Cada uno lo vive de una manera, pero a lo que voy es que en algún momento uno se enfrenta a una crisis más intensa, menos intensa, más consciente, menos consciente, de buscar un sentido a la vida, buscarlo y encontrarlo. Y puede ser algo muy sencillo, puede ir cambiando con el tiempo, pero bueno, es algo muy humano y que hay que mirar para que no nos genere sufrimiento de más. Y por último, tenemos el cuarto inmutable, que es la soledad o el aislamiento, dicen algunos autores. La soledad, el que la haya sentido en sus carnes, sabe que es un sentimiento que puede ser desgarrador y no fácil de sostener. Y además que no se alivia mucho con la compañía, porque es un tipo de soledad existencial un poco distinta, ¿no?, que estar solo en tu casa. Al final es toparse con la verdad de que uno nace solo y muere solo, por mucha compañía que tenga cerca, en el sentido y relacionado con lo que hemos hablado antes, con la libertad, con la muerte y con el sentido de la vida, porque al final esa libertad la tienes que ejercer tú, las decisiones que tomas lo pagas tú o recibes el premio, el sentido que le des a la vida es tuyo y solamente tuyo, y eso es por un lado maravilloso o simplemente es lo que es, pero hay momentos en los que nos conecta con esto, yo me lo guiso, yo me lo como, o sea, alguien me puede, el otro acompañar, me puede apoyar, pero al final estoy yo, esto es mío y solo mío, y yo me tengo que hacer cargo de todo ello, de mi pasado, de mi presente, de mi futuro. Y en este sentido, bueno, si uno ha experimentado soledad, sabe que puede estar rodeado de mucha gente, cerca de mucha gente, pero sentirse solo. O también sentirse solo y desear conectar con otros y tener cercanía. Pero para entenderlo un poquito mejor, vamos a hablar de tres clases de soledad. La soledad existencial, que es esto como sentimiento universal compartido por todos, como que de repente conectas con ello y aunque no lo puedas bajar a tierra es como ¡ah! Siento soledad, siento vacío, ¿no? Todo lo relacionado con eso y con lo que hemos hablado antes. Segundo, la soledad que llaman intrapersonal, que habla de cuando nos sentimos solos internamente, como si hubiera varias partes dentro de uno mismo que no están en conexión, que no están conectadas, que no tienen conversación, que viven como separadas la una de la otra, ¿no?, metafóricamente. Como que una parte de mí se siente abandonada por la otra parte de mí. Como que no hay una coherencia, una integración personal, ¿no? Y eso a veces le lleva a uno a sentirse solo consigo mismo incluso. Y es un trabajo, un proceso de ir encontrando como más conexión entre las partes, entre comillas y metafóricamente lo de las partes, ¿no? Más coherencia, más conexión. Y luego está la soledad interpersonal, que es como más obvia, ¿no? Sentir que
hay otros en tu vida, pero que no hay una conexión auténtica o real. Y mira a ver qué tiene que ver contigo, cómo tú facilitas que no haya esa conexión y cómo puedes ir abriéndote en caso de que quieras profundizar en qué sería lo contrario de soledad y aislamiento. Pues no sé, acompañamiento, compañía, unión, no separación, formar parte de algo más allá de ti, más grande que tú, formar parte, ¿no? Pertenecer. Mira a ver qué puedes hacer tú para sentirte más perteneciente, tanto internamente, como decíamos, como con los otros. Cómo puedo conectar de una forma más profunda y más real, que generalmente va a tener que ver con lo otro, con la intrapersonal. Pero bueno, esto nos da para 70 vídeos, para solo un canal de hablar de la soledad, pero simplemente quiero llevarte la atención y la reflexión a esto tan humano y tan presente en nuestra vida, ya sea de forma directa, de estoy conectando con esto, o de forma indirecta, a través de crisis, de síntomas, de conflictos con otros, de relaciones a veces de dependencia, dependencia debilitante, estas relaciones tóxicas, que esta palabra, eh, para evitar sentir esto. Porque cuando tenemos relaciones de dependencia con otros, que luego también eso crea mucho resentimiento con ese mismo otro del que dependemos, tiene que ver con estas cuatro. Tiene que ver, por ejemplo, con me asusta mucho mi propia libertad, entonces dejo que otro decida por mí, mi padre, mi madre, mi pareja, mi jefe, lo que sea, decido porque me cuesta hacerme cargo de mi libertad y creo una dependencia con esa persona y a la vez me resiento y me puedo rebelar incluso porque ha decidido por mí. Todo ese juego hay que tomar conciencia porque está muchas veces en la base de la ansiedad. Y luego, por otro lado, cuando creamos eso para evitar sentir la soledad, pues lo llenamos de personas, de la agenda repleta, con tal de no sentir, experimentar esto que me abruma, que no sé muy bien de qué está hecho, que no sé muy bien cómo sostenerlo. Pues darnos cuenta de qué está pasando, qué estoy evitando sentir, de qué me estoy queriendo escapar y poco a poco, cada uno en su proceso, ir mirándolo de frente, hacer el duelo de esto no debería existir, pero existe en nuestra vida y, y de toda la responsabilidad que tenemos cada uno en nuestro proceso, ir haciéndonos más adultos, más maduros y poder transitarlo o navegarlo, como decimos nosotros, pues mejor, con más herramientas, con más calma. Y para eso estamos. Si te ha gustado el vídeo, pues bueno, como siempre, comentar, reflexionar, compartir lo que consideres para crear comunidad también. Y, y gracias por estar ahí, gracias por estar a mí. Contribuyes a uno de los sentidos de mi vida, así que gracias. Un abrazo y ya sabes que estamos en hermanoslacasa.com.